Bendito sea el Señor, hermanos, por esta oportunidad que se nos concede poder abrir sus sagradas escrituras, que sea expuesta su palabra delante de nosotros y nosotros quedar expuestos a la palabra de Dios. Quiero que continuemos, hermanos, estas meditaciones que recién hemos iniciado, meditaciones sobre la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Ya establecimos y ya vimos cuándo se estableció la asamblea, la iglesia local ahí en Tesalónica. Ya vimos también las circunstancias que se dieron, por lo cual el apóstol Pablo, o que motivó que el apóstol Pablo les escribiese la epístola. El desarrollo de lo que sucedió con el apóstol Pablo después del alboroto que hicieron los judíos ahí en Tesalónica, motivados por su celo, el celo del éxito que habían tenido los predicadores del evangelio. Lo vemos nosotros, ese desarrollo lo vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 y el 18 del 1 al 5. Ahí vemos nosotros que los hermanos de Tesalónica sacaron al apóstol Pablo de la propiedad de Jasón, y habiendo obtenido fianza de Jasón y de otros hermanos. Con eso de fianza era una prenda donde ellos se comprometían de que los apóstoles no iban a crear otro alboroto similar. Ya explicamos esa parte ya en nuestras dos ocasiones que hemos estado detenidos en esta presentación de la epístola a los tesalonicenses. Pero en la noche los sacaron y los llevaron a Berea. Allí el apóstol Pablo, como todo un misionero, como un apóstol, el apóstol Pablo no pierde el tiempo y también hubieron convertidos, tanto de judíos como de hombres gentiles, de piadosos y también de no pocas mujeres, dice la palabra de Dios. Los judíos celosos de Tesalónica llegaron a la ciudad de Berea para instigar a la población, a la gente, porque los judíos de Berea eran más nobles que los judíos que estaban en Tesalónica. Y entonces alborotaron a la gente también, allí mismo en Berea, los alborotaron. Y entonces los hermanos sacaron por el lado del mar al apóstol Pablo. Y ahí se separaron estos tres paladines del evangelio. El apóstol Pablo lo enviaron a Atenas y Timoteo y Silas, a ellos tomaron otro rumbo. Al parecer, Silas fue a Macedonia y el apóstol Pablo desde Atenas hace que o menciona que Timoteo regrese allá a Tesalónica. Luego el apóstol Pablo pasa de Atenas, donde hay también convertidos, le habló a filósofos, los epicúreos, los estoicos, le habló a los judíos, le habló a los piadosos y lo llevaron al Areópago. Luego el apóstol Pablo se fue a Corinto. Y allí en Corinto, estoy haciendo un recuento de lo que pasó con estos predicadores del evangelio. Fue en Corinto, dice la palabra de Dios 18:5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Por qué le digo que Timoteo al parecer regresó a Atenas? ¿Y por qué entonces Silas al parecer continuó a Macedonia? Y parece ser de que Timoteo pasó trayendo, digamos así, a Silas a Macedonia y de Macedonia llegaron a Corinto con el apóstol Pablo. Allí fue donde
Timoteo le lleva informes al apóstol Pablo. Quiero que leamos en primera los Tesalonicenses capítulo 3. Le leo el versículo 1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Entonces, desde Atenas, el apóstol Pablo había dado orden primero, antes de partir de Berea hacia Atenas. Pablo había dado orden de que Timoteo y Silas se encontrasen con él, lo más pronto posible, llegasen con él. Pero desde Atenas, al parecer, el apóstol Pablo gira instrucciones para que Timoteo regrese a los tesalonicenses. Se encuentran en Macedonia nuevamente Timoteo y Silas, y de allí se van hacia el apóstol Pablo y tienen otra vez ese encuentro, estos tres varones de Dios, y es como da el informe Timoteo. No creo que hayan sido Timoteo y Silas, porque el apóstol Pablo identifica claramente quién fue quien dio el informe de la iglesia recién nacida y establecida de Tesalónica. Bajamos un poco más de Tesalonicenses capítulo 3, dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad de aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor. Entonces, Timoteo regresa al apóstol Pablo y da informes respecto a los hermanos de los tesalonicenses. ¿Cuál fue el propósito por el cual el apóstol Pablo gira instrucciones para que Timoteo vaya nuevamente a Tesalónica, ahí donde estaba el alboroto y al parecer continuaban las persecuciones? Dice el versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Así de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. No solamente las tribulaciones que los apóstoles estaban pasando, sino las tribulaciones que los hermanos de Tesalónica estaban atravesando. Y al parecer, los más grandes opositores eran los mismos judíos. Los mismos judíos, es decir, los que alborotaron a la turba en aquella oportunidad, en donde hacen aquella asociación, decíamos en su momento que se asociaron, pero vemos la doble cara, la doble moral, la hipocresía de estos líderes judíos de la sinagoga allá en Tesalónica, porque el argumento de ellos hacia los gentiles es: estos vienen a trastornar y vienen a cambiar nuestras costumbres, diciendo que hay otro Jesús, hay otro rey, Jesús, y no es el César. Eso es el argumento que ellos estaban teniendo, porque allí en Tesalónica, como en cualquier ciudad de dominio romano, adoraban al César, lo adoraban como Dios. Pero un judío también iba a rechazar la idolatría, un judío también iba a rechazar esto, pero como tenían un enemigo común que era el cristianismo, al Señor Jesucristo, entonces ellos se unieron. Le decía que al parecer los más grandes opositores habían sido los judíos. Dice 2:14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús,
que están en Judea, pues habéis padecido los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Entonces los judíos, en asociación con los gentiles o instigando a los gentiles, se levantaron en contra de la recién y naciente iglesia en Tesalónica. En Tesalónica. ¿Qué noticias fue la que llevó Teo de los hermanos de Tesalónica? Voy a dar un breve repaso, ya lo mencionamos en la entrega anterior. En primer lugar, eran noticias halagadoras, eran buenas noticias, eran noticias animadoras en relación a la fe de los tesalonicenses, la incipiente fe de los hermanos de Tesalónica. Leemos en el capítulo número 1 de cómo se había divulgado la fe de ellos. De tal manera, dice 1:7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, es decir, que también han creído, porque ellos recibieron en medio de gran oposición. No cabe duda que verdaderos salvos son los que perseveran. Los verdaderos salvos son los que perseveran a pesar de la oposición. Escribí el día de hoy en el Caminamos Caminante de que el evangelio, humanamente hablando, repito, humanamente hablando, el evangelio es una empresa que estaría creada para el fracaso, porque en medio de la oposición que había, en medio de la oposición que había, en medio de la idiosincrasia judía y gentil, estaban presentando una nueva doctrina, un medio de salvación para los hombres, a no ser que es el plan de Dios, a no ser que Dios está trabajando activamente por el evangelio, a no ser que Dios está detrás de todo esto, es que el evangelio ha triunfado, sigue triunfando y seguirá siendo, porque como dijo el apóstol Pablo a los Romanos 1:16, es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios para salvación a todos los hombres, al judío primeramente y también al griego. Con razón el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. Le estoy citando Romanos 1:16. Entonces eran noticias animadoras para el apóstol Pablo. Eran buenas noticias en cuanto a la fe de los hermanos de Tesalónica, porque ellos en medio de oposición la recibieron con gozo y también crecieron, testificaron de tal manera que fueron ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya a que han creído. Pero había otras noticias. Los creyentes aún seguían padeciendo persecución por los judíos mayoritariamente, pero en asociación con los gentiles. Incluso vemos nosotros en Hechos 17 que los mismos jueces estaban inmiscuidos en esa situación. Los mismos jueces estaban inmiscuidos en todo esto. Entonces imagínese usted el Estado, los judíos, los líderes judíos de ahí de Tesalónica y la población de Tesalónica en contra de la incipiente iglesia. Otra vez, cualquier sistema estaría derrocado en un santiamén, pero a no ser que es el Señor, el Espíritu Santo, en medio de la iglesia y la promesa del Señor,
que las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Hay otra noticia, y es que algunos al parecer estaban poniendo en duda el ministerio y el verdadero interés de Pablo por la ley de la Grey Tesalonicense. Probablemente se habían infiltrado allí mismo judíos. Los ataques vienen de afuera, personas que no están dentro, sino que están fuera. Y ellos desde afuera están atacando. Pero los ataques también vienen desde adentro. Personas profesantes que son infiltrados. Pablo habla de los falsos hermanos que se habían introducido para ver nuestra libertad en Cristo. Le escribe a los de Galacia, a los Gálatas. Entonces, los ataques vienen, y ese es el sistema de Satanás, vienen de dos lados, de afuera como también los de adentro. Entonces, al parecer, se habían metido y habían ido creciendo, escalando puestos de liderazgo algunas personas profesantes, y entonces estos estaban poniendo en duda el ministerio o el verdadero interés del apóstol Pablo y de su carácter. Es por eso que él escribe el capítulo 2 y el 3 lo dedica a hablar acerca de su ministerio y demostrar el interés que él tiene para con los hermanos. Probablemente la acusación que haya sido en este respecto es que Pablo era de aquellos mensajeros itinerantes, aquellos filósofos que andaban de ciudad en ciudad dando sus charlas, dando sus conferencias, dando a conocer sus sofismas, sus teorías, pero con el fin de sacar dinero a las personas y luego irse a otro lado. No nos olvidemos que los griegos, ellos estaban interesados en saber y oír acerca de las nuevas doctrinas. Algunos hermanos estaban siendo tentados a regresar a las impurezas del paganismo. Primera Tesalonicenses 4, 1 al 10. Entonces habían tentaciones. Algunos habían entendido mal o habían tergiversado la enseñanza tocante a la segunda venida de Cristo, conduciéndose de manera desordenada. Y probablemente los que hacíamos referencia anteriormente, personas profesantes, ellos estaban tergiversando la doctrina, la enseñanza que el apóstol Pablo les había dado tocante a la segunda venida del Señor Jesucristo. Algunos hermanos, otra razón, algunos hermanos habían fallecido y los hermanos familiares de estos estaban desconsolados por sus familiares que habían muerto, y entonces, por atender a lo que los falsos maestros les estaban diciendo en la tergiversación de la enseñanza que Pablo les había dado, entonces ellos estaban desconsolados. Es por eso que el apóstol Pablo escribe, y uno de los propósitos por los cuales escribió la epístola es 4:18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En esta epístola vemos nosotros un alto valor biográfico en cuanto al apóstol Pablo. Por ejemplo, vemos el ministerio del apóstol Pablo, vemos el corazón del apóstol Pablo. El apóstol Pablo se presenta a él como una nodriza, como una madre. Entonces vemos nosotros acá datos importantes de cómo el apóstol Pablo ejercía el ministerio. Y no cabe duda, el valor hermenéutico de esta epístola también recae en eso. Muchos predicadores o los predicadores de hoy en día, nuestros púlpitos pueden verse enriquecidos al ver el ejemplo del apóstol Pablo,
cómo él se presentaba y llama a Dios como testigo. Él dice Teus Martus para hablar de las motivaciones en el ministerio. Y cuando habla de sus acciones, el apóstol Pablo presenta a Dios y a los tesalonicenses como testigos. Entonces no cabe duda, el valor hermenéutico enriquece o es enriquecido por esta epístola. Vemos nosotros tanto el establecimiento de la iglesia en Tesalónica como en las dos epístolas, vemos un valor misiológico del apóstol Pablo. Vemos su método de evangelizar, cómo se introdujo en las ciudades, cómo él hablaba y él aprovechaba en cualquier momento y a cualquier persona. Pero no es menos importante la asistencia del Espíritu Santo, la dependencia del Espíritu Santo en todo momento en la vida del ministro. Tenemos y vemos en la epístola un valor histórico también. Ya señalábamos que esta epístola pudo haber sido la primera epístola del apóstol Pablo y la segunda epístola cristiana. La primera epístola cristiana fue la de Santiago. La primera epístola del apóstol Pablo es esta. La segunda epístola del apóstol Pablo, la epístola a los colosenses. Vemos nosotros el valor escatológico de esta epístola, porque en cada uno de sus capítulos termina siempre haciendo referencia a la segunda venida del Señor Jesucristo. Cada capítulo finaliza de esta forma. Y finalmente vemos nosotros acá un valor doctrinal, porque el apóstol Pablo nos habla acerca de la fe, la esperanza, el amor, esa triada que el apóstol Pablo repite mucho en otras epístolas también. Acá en esta epístola vemos nosotros las doctrinas de la salvación, de la escogencia, inclusive. Vemos la doctrina de la segunda venida, vemos la doctrina de la santidad, vemos la doctrina acerca de los ancianos, vemos la doctrina de las relaciones interpersonales que tenemos que tener los unos para con los otros dentro de la iglesia local. Nosotros vemos acá y tiene un alto valor doctrinal. No cabe duda, estos valores podemos observarlos allá en otras epístolas también. El bosquejo de la epístola. Alguien hizo esta separación. La venida de Cristo, punto número 1, la venida de Cristo es una esperanza inspiradora, el capítulo número 1. La venida de Cristo es una esperanza que actúa, capítulo número 2. La venida de Cristo es una esperanza purificadora, capítulo número 3. La venida de Cristo es una esperanza consoladora, capítulo número 4. Y punto 5, la venida de Cristo es una esperanza elevadora, basada en el capítulo número 5. J. Vernon McGee, en su programa A través de la Biblia, él presenta un bosquejo más sencillo de 3 puntos. Él menciona, punto 1, la actitud del creyente ante la venida de Cristo, capítulo 1. 2, la recompensa del creyente al regreso de Cristo, de Jesucristo, capítulo número 2. La venida del creyente hasta la vida del creyente hasta el regreso de Cristo, capítulo número 3 hasta el 4:12. Y luego señala que el apóstol Pablo algunas recomendaciones. No vamos a utilizar los 2 bosquejos señalados anteriormente. Lo menciono porque son importantes. Me pareció bastante interesantes estos bosquejos. Tenemos nuestro bosquejo propio, pero vamos a ir descubriéndolo versículo por versículo nosotros para ver lo que el Señor tiene para nosotros. No cabe duda
Y el tema de la epístola no sabría yo cómo ponerle. Porque por un lado nosotros vemos y está intrínseca la palabra sobre la fe, sobre el amor y sobre la venida del Señor. Vemos nosotros otro tema, la vida del creyente ante la expectativa de la segunda venida de Cristo. El asunto es de que vemos nosotros la vida de santidad del creyente ante la venida del Señor Jesucristo. Entonces, esos dos palabras están relacionadas en toda esta epístola. Es que no podemos disociar la salvación, nuestra vida de fe, con la venida del Señor Jesucristo. No se puede disociar. Juan ya nos escribió en su primera epístola, capítulo 3, versículo 1, amados, 1 en adelante, amados, no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. El hermano Emilio Antonio Núñez, él tiene un libro y él le tituló, basado en esta primera epístola a Tesalonicenses, y él intituló su libro Constantes en la Esperanza. Constantes en la esperanza. Y esto lo hace, no cabe duda, considero yo, basado en 1:3. Dice Pablo, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Por eso él le denomina constantes en la esperanza. Preferiría, no estoy demeritando estos títulos, son excelentes temas que todos estos autores y teólogos puedan hacer alrededor de esta epístola. Lo que sí es cierto es que nuestra vida debe de evidenciar nuestra esperanza y nuestra fe. Es decir, aquí en esta epístola vemos los tres tiempos de nuestra salvación. Hemos sido salvos, estamos siendo salvos con nuestra santidad, nuestra disciplina en la palabra y seremos salvos en la venida del Señor Jesucristo. Hemos sido salvos de la condenación del pecado. Estamos siendo salvados de la influencia del pecado en nosotros y seremos salvados en el futuro, en la venida del Señor Jesucristo, de la presencia del pecado en nosotros. Así es de que aquí vemos nosotros nuestra vida de santidad y esta vida de santidad debe de evidenciar la fe nuestra, la salvación nuestra, pero también debe de evidenciar la esperanza nuestra. Ya lo mencionamos, lo quiero volver a leer, esta vez si lo leo, en la primera de Juan, capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, versículo 1, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, la salvación. Amados, ahora somos hijos de Dios, ya somos salvados y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Se cuenta la historia de un jardinero que él cuidaba, valga la redundancia, el jardín de una propiedad de un rey, de una persona. Resulta que este hombre se había ido y le dejó al cuidado su jardín, porque este hombre amaba tanto las flores, amaba tanto, entonces deja ahí su huerto, deja su jardín, deja allí.
Todos los días, este hombre era celoso para ir a cuidar, porque su amo le había dicho que iba a regresar. Entonces, todos los días, de una manera celosa, sin faltar, el hombre se levantaba, llegaba a observar el jardín, llegaba a limpiarlo, llegaba a atenderlo, de tal manera que daba las más hermosas flores, hortalizas y de todo lo que tenía allí. En una oportunidad, alguien le cuestionó y le dijo: ¿hace cuánto tiempo se fue tu amo? Bueno, hace 25 años. ¿Ha regresado? No, no ha regresado. ¿Sabes cuándo vendrá? No, no sé cuándo vendrá. ¿Es probable que se tarde otros 25 años? Sí, es probable, pero no sé. Pronto va a venir, tarde o temprano va a venir. Entonces, ¿por qué te estás matando cuidando ese jardín que él no puede apreciar, no puede venir? Entonces le dice: porque él me dijo que iba a venir. Yo no estoy para cuestionar si va a venir, cuándo va a venir, pero yo tengo que tener hermoso este jardín porque es de él y tarde o temprano él va a venir. El sentir de todo cristiano debe de ser eso: estar a la expectativa de la venida del Señor y cómo manteniendo su jardín, que no es de él, del jardinero, que no es de él, del creyente, sino que le pertenece a Dios, y la mejor manera de cuidar y embellecer ese jardín es con una vida cristiana, que otra vez, esa es la evidencia de uno que está esperando su venida, uno que ama su venida. Entonces, no puedo más que centrarme y decir: ese, no cabe duda, es el tema de la epístola. Nuestra vida de santidad evidenciando nuestra salvación en el pasado, pero evidenciando nuestra esperanza en el futuro. La vida del creyente a la expectativa de la venida del Señor Jesucristo. Quiero entrar y considerar el capítulo número 1 y el versículo número 1. Leemos la palabra de Dios. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo: gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Que el Señor siga bendiciendo nuestros corazones con sus palabras. El apóstol Pablo, leemos nosotros acá que menciona a Pablo, Silvano y Timoteo. No cabe duda que el autor de la epístola es el apóstol Pablo. De hecho, estaba investigando si habían habido ya algunas oposiciones, algunos teólogos, algunas personas que se opusiesen a la autoría de la epístola, y no han habido personas que se opongan. Entonces no cabe duda, el autor humano de la epístola es el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo, con cortesía, él menciona a Silvano y a Timoteo. Con cortesía. ¿Cuál sería la razón? Pablo no nos la explica. Pablo no nos explica el por qué incluye, porque esta ya de entradita vemos nosotros de que no se parece a las otras epístolas. Pero aquí el apóstol Pablo menciona a Pablo, a Silvano y a Timoteo. Una razón puede ser para que los hermanos tesalonicenses estén enterados y que de manera fehaciente ellos sepan
quién fue quien llevó el informe, o que ellos ya se habían reencontrado otra vez porque ellos sabían las instrucciones que Pablo había dado de que se encontrasen Silvano o Silas y Timoteo, se encontrasen con el apóstol Pablo inmediatamente, lo más pronto posible. Entonces, probablemente una de las razones sea de que el apóstol Pablo quería informar de que ya se habían encontrado. O dos, de que el informe que ellos que le habían llevado a Pablo era fidedigno, porque había sido quien había sido encomendado oficialmente para llevar ese informe. Ese informe. Otra razón, porque los conocieron a los tres. No nos olvidemos que ellos de Filipos llegaron a Tesalónica. Ahí en Tesalónica estuvieron predicando el evangelio, luego fueron a Berea, entonces los pudieron observar, sabían que andaban juntos. Entonces, porque ellos también le conocían. Y no cabe duda que igual que el apóstol Pablo les tenía amor, mucho afecto a los hermanos de Tesalónica, entonces también Silvano y Timoteo también tenían ese mismo amor y esa misma entrega para los hermanos de Tesalónica. Aquí en esta tríada, en estos tres varones de Dios, mejor dicho, vemos que está el apóstol Pablo de primero. El número uno, cuando es mencionado, es bastante importante y bien interesante. Y Pablo, no cabe duda, él es el autor humano de la epístola. Aunque en la epístola él siguió hablando de manera plural, pero bien se descubre cuando el apóstol Pablo habla de manera singular. Así de que Pablo va de primero porque él es el autor. ¿Por qué Silvano va de primero antes que Timoteo? Hay algunos, y es probable, de que Silvano haya sido mayor en edad que Timoteo. A Timoteo lo hemos encasillado con el joven Timoteo, lo hemos encasillado por alguna razón, pero el apóstol Pablo menciona a Silas y considero más esto en cuanto a la antigüedad del ministerio de Silas acompañando a Pablo o a Silvano. Quiero leerle en Hechos capítulo número 15, el compañero del apóstol Pablo, el primer compañero fue Bernabé. El apóstol, el Espíritu Santo dice, apartadme a Paulo, a Saulo y a Bernabé, o a Bernabé y a Saulo, para el ministerio al que los he creado. Allí menciona a Bernabé antes que a Pablo o a Saulo. Otra vez, por lo mismo, por la antigüedad que tenía y el impacto en el ministerio, obviamente. Pero dice que debido a Juan Marcos, entonces Pablo y Bernabé tuvieron una discusión no pequeña, dice la palabra del Señor. Entonces, dice la palabra del Señor que Bernabé tomó a Juan Marcos y ellos se fueron navegando, predicando el evangelio a Chipre. Versículo 15:40 de Hechos. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Y allí fue en el 16:1. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego.
Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces considero que una de las razones o la razón más factible por la cual el apóstol Pablo primero coloca a Silvano o Silas antes que a Timoteo es por la antigüedad de Silas y Silvano andando con el apóstol Pablo. Pero no es descabellada la idea de que Silas era más grande que Timoteo, no cabe duda en cuanto a la edad. En cuanto a la edad. Silvano o Silas, algunos mencionan de que Silas es el nombre abreviado de Silvano, y es muy probable. Entonces, Silvano o Silas, ya vimos nosotros, fue el compañero de Pablo luego de que Bernabé dejase al apóstol Pablo y llevó consigo a Juan Marcos, y ellos navegaron a Chipre, y entonces Pablo continuó con su viaje misionero. Y Timoteo, y ya lo mencionamos, durante el inicio de ese viaje misionero, encontraron allí en Listra o encontraron en esa ciudad a este discípulo llamado Timoteo. Pablo, Silvano y Timoteo. Pero me hace pensar en otra cosa muy interesante, que el apóstol Pablo no estaba disociado de su equipo, ni estaba disociado de los hermanos. Pablo no tenía ningún problema en saludar, en reconocer a los hermanos que estaban trabajando en la obra del Señor. Y como escribe a los filipenses, que ellos eran colaboradores suyos en el evangelio. Por eso vemos nosotros ese gran listado de Romanos capítulo 16, cómo el apóstol Pablo reconoce a los hermanos, desde diáconos y hasta hermanos que no se mencionan el oficio que ellos tenían dentro de la iglesia local de Roma. En Filipenses, a los hermanos de Filipos, el apóstol Pablo pone de ejemplo a Timoteo, pero también pone de ejemplo a Epafrodito y pone de ejemplo a otros hermanos que no son conocidos, que no son conocidos. Entonces vemos nosotros que el apóstol Pablo era de esa calaña de ministros que no tenía un escaparate. Él es el ministro y nadie se le acerque a él. Él no es de esos payasos. El apóstol Pablo fácilmente se arremangaba la camisa para trabajar con las manos a la par de los hermanos. Y cuando tenía que estar en el ministerio, Pablo estaba en el ministerio. Cuando tenía que reconocer o le era factible reconocer una obra, él reconocía una obra. Y también cuando tenía que llamar la atención, él llamaba la atención. Pablo no quería sobresalir sobre los demás. Pablo era muy humilde, tomando en cuenta a los que estaban trabajando a la par de él. Repito, Pablo no quería sobresalir sobre los demás. Al contrario, el apóstol Pablo estaba siempre y se ponía al mismo nivel de los hermanos. No cabe duda que él era el primero en cumplir la consigna que da a los filipenses cuando dicen nada hagáis por contienda ni por vanagloria. Cuando hacemos algo por contienda o por vanagloria, nosotros siempre queremos pasar, ser sobre los demás, ser el número uno, humillar a las demás personas. Tristemente no se debe de dar, pero tristemente en el ministerio se puede observar todo eso. ¿Y sabe qué?
El orgullo es como la halitosis. El orgullo en el ministerio y en cualquier lugar es como la halitosis. Todos lo sienten y todos son afectados, menos el que padece la halitosis. El orgulloso pasa sobre cualquiera y cree que no está haciendo mal, pero lamentablemente no se da cuenta de que a él le apesta el orgullo. O si alguien no sabe, halitosis es esa enfermedad estomacal que hace que le hieda la boca a la persona. Pablo, Silvano y Timoteo. A la iglesia de los tesalonicenses. No está de más mencionar que esta epístola no es a los tesalonicenses, es decir, a los habitantes de la ciudad de Tesalónica, sino que es a la iglesia, es decir, a los hermanos de Tesalónica, a estos, los recién convertidos, los que tenían meses y los que estaban sufriendo persecución. ¿Qué podría usted decirle a alguien que lo acaba de ver y que unos meses después, y por poco, un mes después, pero unos meses después, usted se entera que todavía está padeciendo esa enfermedad y usted o esa persecución o esa situación difícil y usted tiene la oportunidad de escribirle a esa persona? ¿Qué le escribiría usted a esa persona? Y esa carta habría de ser un bálsamo para las almas adoloridas de ellos. Esa carta tenía que ser un vaso de agua en medio de un desierto. Esa carta tenía que llegar con los objetivos precisos y es confirmarles en su fe. Que se alienten los unos a los otros, alentar a los hermanos y que ellos mismos vayan alentándose los unos a los otros. No cabe duda que esto estaba en la mente del apóstol Pablo. A la iglesia de los tesalonicenses, y mire, ¿cómo está la iglesia o dónde está la iglesia? La iglesia es en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. ¿Qué significa esta frase? Es en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Esta iglesia y una iglesia para que sea iglesia, una iglesia local, para que sea iglesia local y pertenezca a la gran iglesia universal del Señor Jesucristo, porque están las iglesias locales y está la iglesia universal. Entonces, una iglesia, para que sea iglesia, tiene que estar en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Es decir, tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Tiene que ser conforme a lo que Dios ha establecido. No tiene nada que ver con el tiempo, años, con los años que tengan de ser fundada esa iglesia. No tiene nada que ver con la organización que esa iglesia tenga. Tiene que ver, y la mejor evidencia de una iglesia local que esté en Dios es que anda conforme a lo que Dios ha establecido, donde en su palabra, en su palabra. Cuando la iglesia anda en la palabra de Dios y está establecida en la palabra de Dios, es una iglesia que está en Dios, que está conformada conforme al propósito de Dios. Romanos 8:28, el apóstol Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y luego dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No basta con que diga soy cristiano, sino que su fe esté fundada en lo que Dios ha revelado, ha dicho. Y esto mismo en Dios, porque Dios lo ha revelado y entonces esta iglesia, para que sea iglesia,
anda en la doctrina de los apóstoles, porque Dios lo ha revelado a través de los apóstoles. Le repito, no tiene nada que ver con los años. Hay una organización que se precia de ser cristiana, no es cristiana, es pagana, pero hay una organización que se precia de ser cristiana y dice que ellos tienen más de 2000 años porque es la iglesia que fundó Cristo. Aunque si vamos a la historia, la iglesia de Jerusalén fue la primera en haberse fundado, por así decirlo. Luego vinieron otras iglesias alrededor y hasta después fue establecida la iglesia de Roma. Entonces dice que tiene 2000 años. Está bien, vamos a concederle la trayectoria que tienen en años y pueden llegar al primer siglo. Pero vemos la doctrina, vemos las tradiciones, vemos la forma y los dogmas, vemos las prácticas, están alejadas completamente de lo que los apóstoles enseñaron, de lo que Dios ha establecido en su palabra. Alegan acerca de la tradición o alegan acerca de que tienen ministros ordenados y pueden llegar hasta el apóstol Pedro, dicen, pero no vemos esa organización. Así de que no se trata de los años ni de la organización, se trata de la vida basada en lo que Dios ha mandado. Y dice la palabra de Dios en Dios Padre, es decir, en lo que el Padre Celestial ha establecido de lo que es una iglesia, sus doctrinas. Así de que quiere conocer usted cuál es una iglesia de sana doctrina, conozca las doctrinas, conozca en qué creen, conozca sus prácticas, conozca eso, conozca eso. Y también dice que está en el Señor Jesucristo. Lo que pasa es de que es solamente en Cristo eso. Todas las bendiciones que nosotros tenemos, lo tenemos en Cristo Jesús. Somos santificados en Cristo, una santificación posicional. Somos justificados en Cristo. Somos redimidos en Cristo. Tenemos sabiduría en Cristo. Tenemos escogencia en Cristo. Dice Efesios 1:4, según fuimos escogidos en Él. Fuimos escogidos en Cristo, en Él, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, todo lo que nosotros tenemos es en Cristo. Quite al Señor Jesucristo y se le quita todo, se le derrumba todo. Se le derrumba todo. Confía en Cristo, está seguro todo. Todas las bendiciones que el Padre ofrece están en Cristo. Cristo Jesús es la llave de todas las bendiciones de Dios. Tiene a Cristo, lo tiene todo, aunque carezca de todo lo material. No tiene a Cristo, carece de todo lo espiritual, aunque tenga todo lo material. Lo que pasa es de que hay gente tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tienen es dinero para comprarse cosas materiales, pero no tienen a Cristo. No tienen todas las bendiciones, son en Cristo Jesús. En Él están todas las bendiciones. Su confianza está en que otra persona va a rogar cuando usted se muera, va a rogar por usted para que salga del purgatorio, entonces ya no está en Cristo. Usted está clamando a María, entonces ya no está en Cristo. Ya su fe no es en Cristo Jesús. Está clamando a otros santos, no está en Cristo Jesús. No está en Cristo Jesús. Entonces, esta iglesia está en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que viene de ellos, del Padre y del Señor Jesucristo? Dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 2 veces repite el apóstol Pablo, Dios el Padre
y luego dice Dios nuestro Padre, y luego el Señor Jesucristo. No cabe duda, el apóstol Pablo está poniendo al mismo nivel al Señor Jesucristo que al Padre Celestial, porque el Señor Jesucristo es Dios. Ya está, es bien conocida esta explicación que el apóstol Pablo está haciendo una leve modificación del saludo griego que hacían en aquellos tiempos. Gracia, charis, gracia y paz. La gracia es la influencia de Dios en el corazón de los hombres. La gracia significa bienquerencia, pero también la gracia es el regalo de Dios que es inmerecido por nosotros los hombres. La gracia que viene de Dios, la bienquerencia que viene de Dios, la entrada a su trono, a su gloria, a su reino, es por la gracia de Dios. La paz es el resultado de la gracia. La paz es el resultado. Cuando la gracia llega a nuestro corazón, cuando la gracia llega a nuestra vida, cuando la gracia, Dios con su gracia nos abraza, nos perdona, nos redime y nos da toda la herencia, entonces ya siendo perdonados, ya hay paz. Romanos 5:1, Pablo nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así de que la gracia es el regalo de Dios. Y cuando la gracia viene a nosotros y nos perdona, entonces da lugar a la paz. Porque ya no hay beligerancia, ya no hay guerra. El creyente ya no está eso que lo divide y lo separa de Dios, que es el pecado. Ya no está, porque Dios ya lo ha perdonado en Cristo Jesús, Señor nuestro, y ahora hay comunión, hay camaradería, hay amistad. Y dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Quedémonos acá, vamos a continuar en el versículo 2, más adelante en una próxima entrega, cuando el Señor nos conceda el encontrarnos nuevamente para meditar en sus palabras. Por el momento, que el Señor nos siga bendiciendo con sus palabras. Amén.